Bendito sea Dios. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 31. Vamos a leer en este precioso momento la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 31. Vamos a tener esta lectura, luego nos enfocaremos en algunos puntos importantes sobre lo que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 19 al 31 vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento. Honramos y glorificamos el nombre poderoso de Jesús. Romanos 3, capítulo 19 al 31, amén. Y dice Dios en su palabra de la siguiente manera: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que cumplimos o confirmamos la ley. Padre, en el nombre de Jesús, este momento, Padre bendito, estamos delante de tu presencia, dándote honra y gloria, alabanza y adoración. Rey de gloria, a ti es la honra y la gloria en este momento. Padre celestial, hemos alabado, hemos adorado tu nombre. Oh Señor, estamos aquí delante de tu presencia para que nos hables a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, reconociendo que mientras tú seas soberano, omnisciente, omnipresente, nosotros continuaremos en este cuerpo, en esta carne, y de una de otra manera te ofenderemos, Padre celestial, y te ofendemos. Pero gracias porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Háblanos a través de tu palabra en este momento. Háblanos a través de ella, Padre celestial. Que tu palabra llegue a las mentes, los corazones de nosotros mismos, los que estamos aquí reunidos, como los que estarán en las redes sociales, sintonizándonos también, Padre celestial. Gracias, bendito Rey de gloria, porque eres grande y majestuoso y poderoso Dios.
Majestuoso sea tu nombre, es tu nombre alabado, es tu nombre glorificado, Padre Celestial. Gracias, bendito Jesús, por tu gran amor y misericordia y bondad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pueden sentarse alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Y vamos a hablar de un tema que quizá no mucho se da ese tema en las iglesias o en las predicaciones. Pero vamos a ver acerca del tema, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? A estos mensajes no se le aplauden. Estos mensajes no son tan aprobados por nosotros los humanos, principalmente cuando estamos viviendo una vida pecaminosa delante de Dios. Estos mensajes llegan, nos conciernen, nos confrontan, nos redarguyen, nos exhortan y nos enfrentan. Y cuando algo así es raro que alguien se levante dando un aplauso. Pero como no estamos predicando por aplausos, Gloria a Dios. ni estamos predicando para que aplaudan, si a mí me nace en el corazón rendirle un aplauso, un gloria a Dios, un aleluya, un amén a Dios, yo se lo voy a hacer con todo el gozo en mi corazón. No porque me estén hablando bonito, yo lo voy a hacer. No porque me estén sobando la espalda, yo lo voy a hacer. No, mis hermanos. Pecado es pecado. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver parte, no a profundidad, quizás no somos los mejores teólogos ni nada de eso, pero hacemos lo que Dios nos da. Predicamos lo que Dios nos manda hacer. Y vamos a ver algunos puntos de la profundidad de lo que es el pecado. Algunos puntos quizá no profundos, pero básicos, basados en la palabra de Dios. Siempre se predica la palabra y el mensaje tiene que ser basado a lo que la Biblia dice, basado a lo que la palabra de Dios nos viene a enseñar, basado a lo que la palabra de Dios nos está queriendo hablar y nos habla y nos tiene que hablar. Y por eso es necesario que la palabra de Dios nos hable siempre, o Dios nos hable siempre a través de su bendita palabra. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que el pecado es transgresión de la ley también. Transgredimos la ley con el pecado y transgredimos la gracia de Dios con una vida llena de pecado también. Vayan conmigo a la primera carta a Juan. Bendito sea Dios. Procuramos tener en cada punto una cita bíblica, para que usted y yo no vengamos a perder el tiempo aquí. Para que usted y yo no estemos perdiendo el tiempo en este lugar. Tratamos de comer comida sólida. Tratamos de comer leche espiritual, de la cual Dios ha dado a través de su palabra, y no leche adulterada. Primera Juan capítulo 3, del versículo 4 al 10. Mire lo que la palabra del Señor dice. Y vamos a hablar, ya les dije acerca del tema, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Dice la palabra del Señor del versículo 3 de la primera carta a Juan capítulo 3, del versículo 3 en adelante, dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza, les dije primera Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
usted y yo hacemos cuando le damos lugar, cabida al pecado. Infracción de la ley a la gracia de Dios. Infracción es el pecado que cometemos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, de que no que porque estamos viviendo en la gracia nos vamos a estar viviendo en la vida de pecado. Porque eso es lo que la gente, a veces los cristianos en la iglesia están haciendo hoy en día. Como Juan dijo que, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, entonces puedo vivir pecando. Entonces, como ahora no estamos bajo la ley, entonces voy a estar viviendo pecando, no hay problema. Pero el mismo que escribió este versículo que les acabo de decir, está escribiendo también y escribió a través del Espíritu Santo sobre lo que es la infracción a la ley. Lo que es la infracción a la ley. O sea, de que estamos en la época, en el tiempo de la gracia. Pero si vivimos una vida pecaminosa delante de Dios, estamos infracciendo o estamos nosotros cometiendo un error grande, porque el pecado infringe la ley. Y nos convertimos en infracción de la ley porque estamos practicando el pecado todavía. Y continúa diciendo, mire, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Esa es la diferencia. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estos pasajes nos confrontan en la vida pecaminosa. Cuando estamos viviendo en una vida de pecado, deberíamos de ir a estos pasajes. Si nosotros aplicamos así sencillamente en nuestras propias palabras el versículo 4 o el versículo 5, la segunda parte cuando, el versículo 6, la segunda parte cuando dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted y yo lo aplicamos en nuestras propias palabras, todo aquel que dice ser cristiano y está viviendo una vida de pecado, no ha visto a Dios ni ha conocido a Dios tampoco. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Ni le ha visto ni le ha conocido. O sea, el que verdaderamente le ha entregado su vida a Jesucristo ya no le da lugar a una vida de pecado. No está practicando el pecado a cada momento, no está practicando el pecado a cada instante, no amanece, no anochece practicando el pecado. ¿Por qué? Porque ha conocido y ha visto verdaderamente al Rey de Gloria. Pero el que no, el que sigue pecando y continúa una vida de pecado, jamás ha visto a Dios, jamás lo ha conocido también. La Biblia lo está diciendo, mis hermanos. La Biblia lo dice, que el que practica el pecado no ha visto a Dios, ni tampoco lo ha conocido. ¿Por qué? Porque en Dios no existe el pecado o una vida diaria de pecado. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces vemos que este versículo 6 llega a confrontarnos. Hijitos, nadie os engañe, dice. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia es clara, la Biblia es contundente, la Biblia no podemos cuestionarla. Usted puede venirme a cuestionar a mí, pero la palabra de Dios jamás podemos cuestionarla.
Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, dice. Pero el que, como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo totalmente. Realmente es del diablo el que practica el pecado. El que practica, el que sigue viviendo, va de pecado en pecado, de transgresión en transgresión, ni porque se le haga lo que se le haga, continúa en una vida de pecado, es hijo del diablo y no tiene por qué llamarse hijo de Dios. Amén. Eso es lo que la Biblia está enseñando. Eso es lo que la Biblia nos enseña, mis hermanos. Y ni modo, oh, Dios me puso a hablar fuerte, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Yo prefiero obedecerle a Dios, y aunque les caiga mal a ustedes, porque eso es así lo que la palabra nos enseña. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra es clara, contundente para nuestras vidas. Nos habla muy claramente. Yo sé que a veces no nos parecen estos tipos de mensajes, pero hubo una ocasión que Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, está muy fuerte tu palabra. Bájale, por favor, bájale. Se nos está yendo la gente, nos vamos a quedar sin nada. Y Jesús le dijo: ¿te quieres ir tú también? Lárgate, no hay problema, andate. Si el que me va a seguir, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y que se vaya conmigo. Eso es lo que es la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Qué tremendo, hermanos. Y déjenme decirle que todavía faltan 12 puntos más. No, hermanos, si yo el jueves durante el día, después que regresé con mi esposa del hospital, me puse a escribir estos mensajes. Y yo no sé por qué Dios el viernes y hoy en la mañana, ya en el mediodía en Warrentown, y hoy me puso a hablar del pecado. Porque el tema que hablamos el viernes en Chadwick fue acerca de la maldad y sus poderes. Hoy en Warrentown hablamos acerca de la ceguedad de los pecadores. Ahora estamos hablando aquí, ¿qué es el pecado? Eso es el pecado. Eso es el pecado. O sea, en eso se diferencia, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sabe que hay una diferencia? Hay una diferencia. Por eso, como decía hace un momento, nadie puede decir que es hijo de Dios si está viviendo una vida de pecado. Pero se puede llamar hijo de Dios aquel que va luchando y cada vez más se aparta del pecado, y mañana quiere ser mejor que hoy, y la otra semana quiere ser mejor que esta semana que ya pasó. Como cuando usted va subiendo unas gradas. Entonces nos damos cuenta, el pecado es infracción de la ley, y el que practica pecado no es hijo de Dios, es hijo del diablo, porque el diablo dice que es el que peca. Y el que peca no ha nacido de parte de Dios, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso es así. Es también el pecado una enfermedad seria que contamina todo el ser, que contamina todo. Vaya conmigo a Isaías, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 1.
Isaías capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y mire usted, creo que en su Biblia está entre signos de interrogación. Y no son signos de pregunta, son signos de que este profeta Isaías habló fuerte, habló recio, habló con rigor, habló con carácter, tratando al pueblo de Israel de esa manera. Dice: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis, dice, ser castigados aún? Todavía os rebelareis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Miren la pregunta. Él primero les dice: oh generación perversa, pecadora, malvada, desobediente a Dios, dejaron al Santo de Israel por el pecado y todo eso, lo que él está narrando. Y él dice: ¿por qué queréis sufrir aún? ¿Por qué, hermanos, usted y yo vamos a querer sufrir otra vez por causa del pecado si Jesucristo ya nos sacó de ahí donde estábamos sufriendo? Si Jesucristo ya nos sacó de ahí, de esa vida pecaminosa, a nosotros, y nos vino a dar vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Eso es lo que está diciendo Isaías. ¿Por qué queréis sufrir otra vez? Si ya Jesucristo nos ha sacado de ahí. Pero es que la humanidad, el ser humano, le encanta sufrir, hermanos. Le encanta sufrir. Le encanta sufrir al ser humano. Por eso dice: ¿por qué queréis ser castigados otra vez aún? ¿O por qué queréis seguir siendo castigados? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El pecado es una enfermedad que corrompe. El pecado es una enfermedad que cubre todo nuestro ser. El pecado es una enfermedad que nos ataca. Es una enfermedad que viene a la mente. Oh, toda mente, dice el versículo 5, toda cabeza está enferma. O sea, de que el que practica el pecado está enfermo de la cabeza. Está enfermo de la mente. ¿Por qué? Porque no hay nada de Dios en su mente. No hay nada de Dios en su cabeza. Está vacío totalmente. El enemigo ha ido a vaciar la cabeza de pecado. La ha ido a llenar de una vez. La llenó de pecado, la sacó de Dios y la llenó de pecado. Nos damos cuenta de esto, hermanos. Qué interesante. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, dice, generación de malignos, hijos depravados. Es lo que aquí Isaías nos está hablando. Es aquí lo que Isaías nos está enfatizando. Qué interesante, hermanos. Hay que tener cuidado con esto. Es una atadura. Es una atadura que atrapa al ser humano en su poder. Es una atadura que atrapa al ser humano en su poder. Eso es lo que hace el pecado. Lo ata totalmente. Ata el pecado, ata el pecado en nosotros. Nos viene a atar a nosotros el pecado. La rebeldía, la desobediencia, el pecado viene a atarnos totalmente. Viene a atarnos totalmente el pecado. Vaya conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 5. El versículo 22. Es una atadura al pecado, mis hermanos.
22 dice: prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Prenderá al impío su propia iniquidad, y será retenido con cuerdas por su propio pecado. Eso es así. Yo sé que muchos tuvimos, quizá, o anduvimos o tuvimos animales en nuestro país, Guatemala. Por lo menos mi papá siempre tenía algún animalito ahí para carga, un burrito, un caballo, algo así. Pero ¿qué hacíamos para que este no se fuera lejos? Con un lazo, un mecate, como le dicen. Pero Sogado ya podía pasar 8 días ahí, no había problema, ahí estaba en el mismo lugar. ¿Qué hacíamos nosotros con esa cuerda, con ese lazo? Lo atábamos. Y aunque estuviera la milpa o el frijol o un zacate verde, un zacatón o algo más que le llaman al pasto allá, cerquita de ahí de él, pero el lazo no lo dejaba que alcanzara ese alimento verde ahí. Lo ataba, lo tenía atado, tenía un límite, tenía donde podía llegar, o sea, estaba atado este animal. Por eso dice aquí el proverbista: prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Pero usted dirá: ¿por qué está hablando Proverbios ahí de esa atadura? Ahí mismo en el versículo 20, mire cómo el proverbista habla aquí, y dice el versículo 20: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego, atado con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Qué tremendo, hermanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo lo que la palabra nos habla. Qué tremendo lo que Dios nos está hablando en este momento. ¿Por qué andarás ciego? ¿Por qué andarás ciego con la mujer que no es tu mujer? Está hablando el proverbista aquí. ¿Por qué? Sí, hermanos, eso es lo que pasa, y eso es lo que sucede. Y mire, dígame usted si no se cumple el versículo 22. Dígame usted si la palabra no se cumple siendo 100% palabra de Dios. Después que él dice así, que por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios, y él considera todas sus veredas. Y dice, y remacha con broche de oro el proverbista aquí: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Para que se dé cuenta de que la paga del pecado es muerte, mire lo que dice él en el versículo 23. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Hasta por ahí se fue el apóstol Pablo para hablar ahí en el 3:23 de Romanos. Él morirá por falta de corrección. Vaya a corregir a alguien que esté viviendo así. Vaya a corregir usted a alguien que esté practicando el pecado, y se lo va a echar de enemigo seguramente. Pero mire, porque no hay corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Qué tremendo, hermanos. Qué locura, a qué locuras
el pecado mete a la humanidad hoy en día? ¿Qué locuras no se dejan ver hoy en día? Prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El pecado trae consecuencias. Lo que a veces el ser humano ignora es lo que el versículo 21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. Eso es lo que el ser humano no llega a visualizar. Eso es lo que la mente humana no llega a visualizar. Queremos hacer a Dios o engañar a Dios delante de la puerta, como nos engañamos unos a otros como humanos. Pero aquí la Biblia nos aclara que los ojos de Dios están sobre todos. Los ojos de Dios están viendo cualquier actitud, cualquier pecado, cualquier error que se está cometiendo. Los ojos de Dios están sobre nosotros, mis hermanos. No trate, yo se lo he dicho aquí. Puede engañar a quien quiera, puede burlarse de quien quiera, puede mentirle a quien quiera. A Dios jamás lo va a poder hacer. A Dios jamás vamos a poder engañarlo. A Dios jamás le vamos a poder mentir, porque Él es el que escudriña la mente y el corazón y lo más íntimo de cada uno de nosotros. Ese es el pecado. Es una atadura que atrapa al ser humano en su poder. Qué maravilloso es Dios. Yo creo que Dios quiere sacarnos de ahí. Yo creo que Dios quiere que dejemos esa vida pecaminosa. Es un dueño, hermanos, que abusa de su poder y amarga la vida de sus esclavos. El pecado es un dueño. El pecado es un dueño que abusa de su poder y amarga la vida de sus esclavos. Vaya conmigo a Nehemías. Esdras, Nehemías. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 37. Es un dueño que abusa. Es un dueño que abusa de su poder y amarga la vida del esclavo. El versículo 37 de Nehemías 9 dice: y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. ¿Nos damos cuenta? Se multiplica el pecado, dice aquí Nehemías hablando. Se multiplica el fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Por nuestros pecados se multiplica, y es donde abusa. Un dueño que abusa de su poder para arruinar y amargar la vida de un esclavo. Quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, dice, ¿cuál? Los pecados. Y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. El pecado de nosotros, hermanos, imagínense qué culpa tienen los animalitos de estar sufriendo. Aquí, miren, lo estamos viendo. Sobre el ganado del pueblo de Israel, sobre el ganado se enseñoreaba también el pecado del ser humano. El pecado del ser humano se enseñoreaba también sobre los animales, sobre el ganado, sobre la bestia, sobre todo lo que tenían, sobre todo lo concerniente, sobre todo lo que poseían. Por eso es de que es un dueño que abusa de su poder y amarga la vida de sus esclavos.
Es interesante. El 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahí estaba hablando, intercediendo por el pueblo, y el pueblo humillándose delante de Dios, reconociendo al pueblo que por su pecaminosa vida, que por su pecado, no solo ellos estaban en angustia, sino que también los reyes del pueblo, sino que también los gobernantes, sino que también el pueblo, estaban también los animalitos. Estaban sufriendo por el pecado de la humanidad. Pero aquí ellos hacen un arrepentimiento y afirman y firman el decreto que nunca más iban a volver a pecar. Pero eso es tremendo. Es perturbador de la paz que causa ansiedad. Viene a turbar la paz. El pecado viene a meter disensiones. El pecado viene a meter diferencias. El pecado viene a crear amargura. El pecado viene a crear odio. El pecado viene a crear rencor. El pecado viene a crear rencillas. El pecado viene a crear pleitos, enemistades entre nosotros mismos. Esa es la raíz del pecado. Ese es el pecado que viene a hacer todo eso. Viene a perturbar la paz que causa ansiedad. Qué maravilloso Dios. Vaya conmigo al Salmo 38. Bendito Dios. Salmo 38. Salmo capítulo 38, versículo 3 en adelante, dice, mira el salmista escribiendo aquí un salmo recordatorio. Dice él: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Qué maravilloso Dios. Mire el salmista reconociendo que no había paz, que no había tranquilidad. Hieren y supuran, dice, mis llagas a causa de mi locura. Eso es la herida que causa verdaderamente el pecado. Esa es la locura, esa es la herida, ese es lo que causa el pecado. Una hediondez. Apesta el ser humano cuando anda viviendo en pecado ante Dios. Apesta el ser humano. Supura la llaga del pecado ante Dios cuando estamos viviendo una vida pecaminosa. ¿Cuántos hemos visto una herida que está supurando? Está echando materia. Así, hermanos, así somos nosotros delante de Dios cuando estamos viviendo una vida de pecado. Y Pablo lo dice a los romanos. Pablo lo habla a los romanos, dice: podrida llaga es. Podrida llaga es el pecado de nosotros ante Dios. Aquí el salmista está diciendo: hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. A causa de la locura es que se causan las llagas del pecado y vienen a supurar delante de Dios. Qué tremendo es eso. Raro el que se anima a curar una herida que esté supurando. Le da náuseas,
le da vómitos, le da dolor de cabeza, le da todo. Pero el salmista dice aquí: a causa de mi locura, un día me puse loco, quiere decir, un día cometí una locura, y esta es la consecuencia de mi locura. Es lo que está diciendo en otras palabras. Esta es la consecuencia de mi locura, que hiere mis llagas, supuran también delante de Dios. Nada hay sano en mi carne, dice él. Nada hay sano en mi carne. Supura, hiere, todo eso hiere. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Cómo andaba el salmista delante de Dios? ¿Por causa de qué? Del pecado. Esto es lo que causa el pecado, hermanos. Esto es lo que viene a causar el pecado. Es un ladrón de la bendición que hace disminuir la fuerza espiritual en el alma. Es un ladrón de la bendición que hace disminuir la fuerza espiritual en el alma. Vaya conmigo a Jeremías. Bendito Dios. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículo 25, dice así. Dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Las iniquidades vienen a estorbar la bendición de Dios. Y el pecado viene también a estorbar, nos viene a robar esa bendición que Dios tiene para con nosotros. El pecado no nos deja gozarnos delante de la presencia de Dios. El pecado no nos deja humillarnos delante de Dios. El pecado no nos deja alabar, no nos deja adorar, no nos deja trabajar, no nos deja servir en la obra de nuestro Padre Celestial. Viene a estorbar la bendición que Dios tiene para con nosotros, porque vuelvo y digo, como lo he dicho muchas veces, el pecado, y bíblicamente lo dice, el pecado viene a separarnos de Dios, a distanciarnos de Dios, y el favor de Dios ya no está con nosotros. El pecado, eso es lo que hace, distanciarnos y robarnos la bendición que Dios tiene para con nosotros. La bendición que Dios tiene para nosotros, eso lo hace el pecado. Yo espero que estemos entendiendo el mensaje, hermanos. Que es un ladrón que viene a robarnos esa bendición tan grande y maravillosa. Es un terrible devastador que trae una desolación al alma, una sequía. El pecado viene a secarnos. El pecado es un devastador que viene y trae un desierto a nuestras vidas, trae un desierto a nuestras almas, trae un desierto en nosotros que viene a llenarnos de sed, viene a llenarnos de sequía, viene a llenarnos de la necesidad de Dios. Viene a llenarnos, hermanos, de una sequedad tremenda. Viene a secar el alma. Viene a secar de todo lo que está dentro de nosotros, del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Miqueas. Bendito sea Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 13. Miren, 6:13 de Miqueas dice: por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote solamente o asoladamente por tus pecados. El pecado viene a poner, a inyectar una sequía en el alma, en el corazón del ser humano.
Y el ser humano se mantiene seco. El ser humano se mantiene con sed. Una sequedad tremenda. Ya no aplaude, ya no dice gloria a Dios, ya no canta, ya no adora, ya no alaba, ya no hace nada, ya no ora, ya no lee Biblia. Lo pone seco totalmente, seca el alma de una vez. Hay una sequía que produce el pecado en el ser humano. Hay una sequía tremenda que viene a producir en el corazón del ser humano el pecado. Por esa causa, dice, por eso yo te enflaquecí asoladamente. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado es de que hay un asolamiento en nuestra alma, hay una sequedad. Hay una sequedad en nuestra alma. Hay una sequedad en nosotros cuando le damos lugar al pecado. Es un trastornador que a cada momento hace tropezar y derriba al pecador, derriba al ser humano, derriba y destruye al cristiano, derriba y destruye al que se deja llevar por el pecado, al que se deja seducir por el pecado, lo derriba, lo destruye, lo hace como él quiere, porque le ha dado lugar. Y esa es la causa, esa es la consecuencia del pecado. Vaya conmigo nuevamente a Proverbios. Bendito sea Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 6 en adelante. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Proverbios 13, 6 en adelante. Dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Más la impiedad, más el pecado, más la iniquidad trastornará al pecador. Hay quienes, dice, pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara del impío. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Aleluya, gloria a Dios. Díganme ustedes, hermanos, si no, en muchas ocasiones Dios nos ha advertido cuando estamos a punto de cometer algún error. Estamos a punto de cometer un pecado grave, un pecado que va a afectar a todo el mundo. Dice: mas se apagará la lámpara de los impíos, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. No eso es lo que causa el pecado, no eso es lo que causa la contienda. No, el pecado es el que causa contienda. No, el pecado es el que viene a causar toda esa disensión. No, el pecado es el que viene, como decía hace un momento, a causar pleitos, enojos, trastornos, ira, contienda y todo eso. No es a causa del pecado. Eso es lo que viene a ser el pecado. Eso es lo que viene a ser el pecado en el ser humano. Que es un trastornador que a cada momento hace tropezar y derriba al que se deja guiar por el pecado. A cada momento lo hace tropezar. Por eso es que hay cristianos, aún si es que se llaman cristianos, se les puede decir cristianos, que andan de pecado en pecado.
En vez de andar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, como dice la palabra del Señor, andan de pecado en pecado, de transgresión en transgresión, de iniquidad en iniquidad. Eso es lo que está pasando hoy en día dentro del cristianismo. Y aquí nos está hablando de que la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Un trastorno tremendo, un trastorno en la mente y en el corazón. Viene a trastornar la mente y el corazón, hermanos. Eso no trae buenas consecuencias. Trastorna. Es una presencia traicionera que las víctimas caigan en sus propias garras. Vaya conmigo a Ezequiel, allá adelantito. Ezequiel capítulo 21. Ezequiel capítulo 21, el verso 24. Entonces, una presencia traicionera que las víctimas, dice, caigan en sus propias garras. 21, 24 de Ezequiel. Mire lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregado en su mano. Seréis entregado en sus propias arras del pecado, quiere decir esa palabra ahí. Entonces, hermanos, el pecado es una presencia traicionera que hace que las víctimas caigan en sus propios errores, caigan en su propio pecado, caigan en su propia iniquidad, caigan en su propia transgresión, caigan en su propio pecado, derribando sus vidas, derribando sus mentes, derribando sus corazones. Eso es lo que el pecado viene a hacer. Hace que el pecador caiga en sus mismas arras. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es el pecado, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios que nos dejó la Biblia para que podamos ver lo que es el pecado, lo que hace. Ah, bendito sea Dios. Es un seguro detective, hermanos, que siempre encuentra al pecador. Es un seguro detective que siempre encuentra al pecador. Mire, vaya conmigo a Números. Números capítulo 32. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Números capítulo 32. Números capítulo 32, versículo 22 y 23. Dice así, como les decía, hermanos, es un seguro. Es un seguro detective que siempre encuentra al pecador. El 32 de Números 22 y 23 dice así: y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí
habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La advertencia de Ezequiel al pueblo de Israel. Si confesamos, en otras palabras, si confesamos el pecado, si le pedimos perdón a Dios, está diciendo aquí Ezequiel al pueblo, si nos humillamos delante de su presencia y reconocemos que hemos pecado, Él nos puede perdonar. Pero si no, dice, si no lo hacéis así, entonces pecaréis contra Jehová. Entonces el pecado es contra Dios. Y sabed, dice, que seréis alcanzados por tu propio pecado. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo hablaban los profetas en aquel entonces a un pueblo rebelde. Y ahora queremos nosotros en nuestra rebeldía que Dios nos hable suavemente. Pero no, mis hermanos, porque Dios nos quiere bien rectecitos y derechitos delante de su presencia. Tremendo. Es un testigo acusador también, que señala con su dedo condenador. Vaya conmigo a Isaías. Isaías capítulo 59. Capítulo 59 de Isaías, versículo 12. Mira lo que dice: porque nuestras rebeliones han multiplicado delante de ti, se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El pecado, a pesar de ser todo lo que es, también nos acusa delante de Dios. También nos viene a acusar delante de Dios y nos hace. Por eso el profeta Isaías habla de las rebeliones que se han multiplicado delante de Jehová Dios. Nuestros pecados, dice, han atestiguado contra nosotros mismos. El pecado no solo viene a hacernos daño, sino que sirve de testigo también delante de la presencia de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que el pecado hace daño, y sobre que hace daño llega y va a testiguar y sirve como testigo delante de Dios que sí hemos pecado. Nos llega a acusar delante de Dios que sí hemos pecado y que sí hubo pecado. Eso es lo que hace el pecado. Es lo que es el pecado. Es una suma de adiciones que acumula, hermanos, todo su peso. Acumula todo su peso sobre nosotros. Vaya conmigo a Isaías, ahí mismo atrásito, 30. Isaías capítulo 31 en adelante. Es una suma de adiciones que acumula todo su peso sobre el ser humano. Miren lo que dice Isaías capítulo 31 al 3. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. ¿Quién es Egipto para nosotros? El mundo. Y no han preguntado de mí, de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, del diablo.
y poner su esperanza en la sombra de Egipto, el mundo. Pero la fuerza de Faraón, dice el diablo, se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ahí está la consecuencia, el final de agregar pecado a pecado, de vivir entonces una vida pecaminosa, que se apartan para descender a Egipto. Pero mire cómo el profeta Isaías comienza hablando, como dije hace un momento, con carácter, con fuerza, con rigor, con autoridad. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, dice él, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, al mundo, vuelven al mundo otra vez. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿Fuerza de quién? Del diablo. La fuerza del diablo. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Cambian el Salmo 91 por el mundo, por la sombra del mundo, por la sombra del diablo. Cambian, hacen un cambio. Pero ¿sabe qué es? ¿Saben cuál es el final de todo esto? El versículo 3 lo declara. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. El diablo va a ser avergonzado un día. El diablo va a ser avergonzado y va a ser destruido un día. Y va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso Jehová está hablando. Por eso Dios sigue hablando. Que hay consecuencias. La alegría, los placeres de la vida, el pecado, la rencilla, todo eso va a ser avergonzada un día juntamente con el diablo. Se avergonzará en aquel día. La fuerza del diablo se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo lo que viene para aquel que se ha apartado de Dios. Se aparta, estará en vergüenza. Es una vergüenza tremenda. Ojalá, hermanos, cuando el mundo, cuando el diablo, cuando el pecado nos está seduciendo, nos presentara también la vergüenza que vamos a pasar. Nos presentara también las consecuencias que vamos a sufrir, las consecuencias que vamos a enfrentar. Ojalá si fuera cuando el enemigo nos está atacando, nos está seduciendo y nos está llevando en esa mentalidad al pecado, a la maldad, a la transgresión. Ojalá nos presentara las consecuencias, no que nosotros, como no somos espirituales, no alcanzamos a ver las consecuencias que va a traer el pecado. Y eso es, llegará, dice, la fuerza del diablo, la fuerza del pecado se convertirá en vergüenza un día, dice Jehová Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Qué tremendo lo que Dios hace. Qué tremendo lo que Dios establece. Y el amparo del mundo hoy se le servirá de confusión. La sombra donde se cobijaban en el mundo, les va a servir de confusión. Por eso, mis hermanos, venga lo que venga, no se aparte de los caminos de Dios. No le dé lugar al pecado, porque el pecado, esta es la consecuencia. Pero mire, vaya conmigo para cerrar con broche de oro esto, Santiago capítulo 1. Bendito Dios. Santiago capítulo 1 es
La carta que sigue después de Hebreos. Amén. Versículo 13 en adelante. Dice aquí Santiago hablando a la iglesia hoy en día. Y Dios hablándonos en este momento. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y no solo atraído, también seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, dice Santiago, hermanos míos, no erréis. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hay cristianos que le quieren echar la culpa a Dios por su pecado. Hay cristianos o hay quienes que han caído de la gracia, han caído en las garras del diablo, en el pecado, y le están queriendo echar la culpa a Dios. Ahí dice Santiago, porque Dios no puede tentar el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, cada ser humano, cada pecador es atraído y seducido por sus propias concupiscencias. Su propio pensamiento. Su propio pensamiento es lo que está diciendo de las concupiscencias, sino que cada uno, por causa de sus concupiscencias, su mentalidad, su mente vacía, es atraído y seducido. Qué tremendo. ¿Cómo comienza un pecado? ¿Cómo comienza un adulterio, una fornicación? ¿Cómo comienza una mentira? ¿Cómo comienza toda clase de pecado? Por medio de la mente. Cuando el corazón y la mente se unen, comienza a la concupiscencia a trabajar. La concupiscencia a trabajar, comienza a trabajar la mente. Esta señorita va a ser mía porque va a ser mía, y empieza a trabajar la mente aquí. Este jovencito va a ser mío porque va a ser mío, y empieza a conectarse una mente con el corazón y empiezan a trabajar arduamente en eso. Ahí comienza la concupiscencia. Esta hermanita va a ser mía porque va a ser mía. Truene y llueve o relampaguee, va a ser mía. Este hermanito también, de que me lo voy a disfrutar, me lo voy a disfrutar. Truene y llueve o relampaguee. Comienza la concupiscencia en la mente. Comienza la concupiscencia a unir con el corazón y empieza el desastre. Entonces nos damos cuenta lo que entonces viene a producir y viene a desarrollarse. Lo que dice el versículo 15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Si entendemos lo que es concebir, ¿verdad? Para los que no entienden, es cuando una mujer, una esposa, queda encinta, concibe. Entonces dice, la concupiscencia concibe el pecado, o sea, crea el pecado, viene a crear el pecado en el ser humano. Y ahí es donde comienzan, ¿cuáles? Los mensajes, los likes, los me encantan, comentarios y todo eso. Y las contraseñas en los teléfonos, las contraseñas en las redes sociales, las contraseñas en las páginas.
Y por eso es de que muchos cristianos y no cristianos tienen hasta 15, 20 páginas en las redes sociales. Tienen 7 en Facebook, 7 en Twitter, 7 en Instagram, 7 saber qué tantas cosas, como ahora tanta tontería que hay en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Cómo comenzó entonces? Con un pensamiento. Con un pensamiento y una imaginación. Y viene la propia concupiscencia, el propio pensamiento viene, y como dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, después que ha concebido, da a luz el pecado. Se reproduce el pecado. Y se reprodujo el pecado, tenga la seguridad también, como dice la Biblia, que se está dando a luz la muerte. Qué tremendo es, hermanos. O sea, es un proceso. Es un proceso. Nada de que, ay, me agarró de descuidado, fue una sorpresa, hermano. El diablo así me llevó. No, hermanos. O sea, yo no me voy a poner a confrontar la Biblia. Si la Biblia dice que primero comienza un pensamiento, una concupiscencia, no nos vayamos de una vez directa hasta la muerte. No, hay un proceso. Hay un comienzo, hay un deseo, hay un pensar. Hay algo que viene aquí. El pensamiento viene a atraernos y viene a seducirnos también. Nos seduce. O sea, de que por eso no creemos eso de que alguien diga, no, hermano, es que ella me sedujo. No, hermano, es que él me sedujo. No. Aquí la Biblia no está hablando claro. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno, mire pues, cada uno, no dice todos. No dice la familia, no dice la pareja, no dice los hijos, no. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Qué tremendo, hermanos. Sí. Es cada uno. No es que me sedujo. No es que me sedujo. Eso es mentira. Que me sedujo. Es que me sedujo. No. Aquí dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, no hay confrontación en contra de la Biblia. Que cada uno es seducido con sus propias concupiscencias y atraído. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. Entonces, ¿cómo una hembra, vamos a decir así, en todo lo que concierne hembras, tanto mujeres como animalitos y todo eso, qué necesita para dar a luz? Concebir. Tiene que concebir para que dé a luz. Para que dé a luz. Para que tenga una cría. Tiene que concebir. Entonces por eso dice ahí, de que entonces cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo que consumado. El pecado siendo cometido. El pecado siendo disfrutado, porque hay quienes que disfrutan el pecado. Cuando el ser humano viene a disfrutar el pecado, viene a consumarlo, o sea, lo consume, se lo come, lo abraza, lo apapacha y le dice tantas cosas. Cuando el pecado es consumado, viene y da a luz la muerte. Viene y da a luz la muerte cuando el pecado es consumado. Cuando el pecado se consume. Cuando el pecado se come, se traga, se bebe, se disfruta, lo deleita. Viene a producir la muerte. Y ahí es donde nuevamente el ser humano, el cristiano, viene a ser como lo que dice Efesios capítulo 2. Vaya conmigo, y con esto terminamos. Miren lo que dice Efesios capítulo 2.
Cuando a través del pensamiento viene y el ser humano, el cristiano, es seducido y atraído, luego produce el pecado, y el pecado, siendo consumado, disfrutado y todo, viene a causar la muerte. El ser humano vuelve a caer nuevamente a lo que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Vuelve otra vez el ser humano a caer en la muerte del pecado. Otra vez vuelve a ser muerto en sus delitos y pecados. Eso es. Por eso, hermanos, Jesucristo, lo del Nuevo Testamento lo habla, lo enseña. Que cuando alguien dice, es atraído por el pecado y vuelve otra vez a ser muerto, como dice ahí, después de ser consumado el pecado, produce la muerte. La Biblia dice que vienen otros, ¿cuántos espíritus más? Otros 7 espíritus más a poseer esa vida, a poseer ese cuerpo. Y por eso es que hay una rebeldía. Por eso es que hay un enojo. Por eso es que viene a causar rencilla, amargura, pleito, disensiones, enemistades y tantas cosas. ¿Por qué? Porque primero comenzó 1, ahora son 8. Ahora son 8 espíritus. Y por eso es de que se deja ver la rebeldía en el que está viviendo el pecado. Por eso se deja ver la rebeldía en el que ha caído nuevamente a ser muerto en sus delitos y pecados otra vez. Mire cómo es de ordenada la Biblia. Comienza, ¿cómo usted y yo entonces, se lo voy a decir nuevamente así, cómo usted y yo volvemos a caer nuevamente a ser muertos en nuestros delitos y pecados? Por medio de una imaginación, un pensamiento. Por medio de que los pensamientos vienen a seducirnos y a atraernos, esos pensamientos, esa concupiscencia viene a producir el pecado. Y el pecado viene a consumarnos, el pecado viene a tomarnos, nosotros lo disfrutamos, lo comemos y todo, y ese pecado vuelve a traernos a la muerte espiritual otra vez. Y por eso es de que es necesario volver a Jesucristo nuevamente. ¿Nos damos cuenta? Por eso es que volvemos a caer nuevamente en el pecado. Mire el versículo 4 ahí mismo y versículo 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Jesús. O sea, de que no estamos diciendo de que el que pecó ya no tiene oportunidad de ser perdonado, sino que aquí nos está hablando, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mientras hay vida, hay esperanza. Si le hemos fallado a Dios, es importante, es necesario, volvamos a Dios nuevamente. Volvamos a Dios nuevamente. Eso es lo que es parte del pecado. El tema era, ¿qué es el pecado? Parte es eso. No es todo, hermanos. Si fuera todo, amaneceríamos aquí, porque la Biblia habla mucho de esto. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mis hermanos.